Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera debéis portaros y agradar a Dios, así también sigáis adelantando. Ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros poseer su propio cuerpo en santificación y honor, sin dejarse llevar por la pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie en este punto engañe o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga todo ello, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente y los cubrió, y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé, escuchadle. Y al oír esta voz cayeron los discípulos en tierra sobre su rostro, y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y les tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma y hemos escuchado el Evangelio de la Transfiguración. Transfiguración que nuestro Señor realizó en el monte Tabor delante de 3 de sus apóstoles. Esta transfiguración nuestro Señor nos quiere hacer entender que Él es Dios, que Él es el que vino a traernos su enseñanza, su verdad, y esta transfiguración se hace en un lugar alto, que es un monte, para mostrar que de arriba Dios quiere iluminar a la humanidad, y se aparecen junto a él Moisés y Elías, que son la ley y los profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento, pero Jesús es el Evangelio, es la enseñanza directa por Dios. Mientras que los profetas y la ley del Antiguo Testamento pues eran enviados por Dios para dar una parte de la enseñanza de Dios, pero no la plenitud, que solo se hizo cuando Jesús mismo, Dios y hombre, vino, estuvo con nosotros para enseñarnos su verdad, primero por sus palabras y también por sus obras, y finalmente con la ayuda de su gracia. Entonces, esta manifestación de Dios en el monte Tabor pues debe hacernos comprender que debemos acercarnos a la enseñanza de Jesús, a su Evangelio,
porque de ahí viene toda la vida cristiana. No podemos concebir ni nuestra vida cristiana, nuestra salvación, ni nuestro cielo, si no pasamos por el Evangelio de nuestro Señor, por la enseñanza de Jesucristo. Y esta verdad de Dios es cada vez más necesaria en este mundo, en la medida que el mundo pues es más miserable por sus pecados, por su ignorancia, por su malicia. Todos los males que vemos hoy en la tierra son sobre todo en razón de los pecados. Entonces nos quejamos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que pasa en este mundo, y en el fondo pues es porque el hombre peca y sigue pecando, y que la humanidad se aleja cada vez más de Dios, de la verdad de Dios y de la ley de Dios. Por eso el mundo cada vez pues sufre más y tiene peores males, peores daños, peor miseria, peor indigencia, porque todas las indigencias vienen primero de la indigencia de Dios. Entonces cuando alguien se aleja de Dios, de donde tiene su existencia, de donde tiene todos sus bienes, pues es normal que comience a tener indigencia, a tener miserias, a sufrir, a padecer, a tener desgracias. Es normal. Entonces el drama es que la ceguedad humana, a pesar de todos los males, no quiere reconocer que su desgracia le viene porque se ha alejado de Dios, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando meditamos la parábola del hijo pródigo, pues ese hijo pródigo era muy desgraciado mientras no quiso reconocer que había pecado, mientras no quiso reconocer que sus males venían pues de haberse alejado de su padre, de haberse distanciado de él. Entonces, mientras no lo quiso reconocer, pues él tuvo que sufrir y padecer mucho. Pero fue ese acto, ese gesto de humildad que hizo que él recuperara todo y que pues finalmente volviera con su padre y volviera a la casa de su padre y que fuera de nuevo feliz. Así que ese acto de que el hombre reconozca en Dios a su Padre, que el hombre reconozca en Dios la verdad, que el hombre reconozca en Dios su Salvador, es la fuente de todo nuestro bien, de toda nuestra felicidad. Pero ese acto Dios no lo puede hacer directamente, porque Dios no quiere violentar nuestra libertad. Dios quiere que nuestros actos de libertad sean espontáneos, si no, no serían justamente libertad. Y Dios en ese sentido espera, nos ha dado bastantes luces, bastantes medios, y todo indica eso, que realmente debemos amar a Dios, servir a Dios, pero la ceguedad humana no lo quiere ver. Es una ceguedad tremenda que no quiere aceptar que si finalmente pues todo se lo debemos a Él y que sin Él no podemos ser, no podemos vivir. Entonces Dios espera que haya ese gesto personal, espontáneo, libre, nuestro. Así que quienes responden bien, quienes responden menos bien, ¿verdad? Así que hay almas que responden generosamente, hay otras que responden a mitad, a medias. Por eso también dentro de la iglesia hay muchos males, porque a esos cristianos que reconocen a Dios pero no lo quieren reconocer enteramente, no quieren someter toda su vida, todos sus actos, todas sus costumbres
entonces tienen también problemas, desgracias, aunque sea en la vida cristiana, en aquellos que se dicen creyentes. Así que debemos pues corresponder a Dios, a corresponder. Y si hay algo que no va, que falta en nosotros, pues tener esa humildad de aceptarlo, de reconocerlo y de corresponder. Entonces, esa tibieza es fuente de muchos males, muchas desgracias que hay en la iglesia, en los cristianos, en las familias católicas, entre comillas, entre los que se dicen creyentes, los que se dicen que están siendo fieles a la fe, a la tradición, y que no han hecho todo, porque se hacen una idea de la vida cristiana parcial. Es decir, la vida cristiana es un todo, que hay que aceptar todo, no solo algo. No solo basta decir yo tengo la fe, yo creo en Dios, yo tengo convicciones, también hay que vivir eso. No basta decir yo voy a la misa el domingo y en la semana hago cosas que no corresponden a mi fe, o vivo como si Dios no existe, o hago algunos pecados o muchos pecados. Entonces eso no es suficiente de decir que uno es católico para que uno esté bien. Hay personas que tienen la fe, que van a misa, pero que viven en pecado mortal, y hasta viven eso como una costumbre, como algo así habitual, como no se preocupan, no se inquietan de la posibilidad de morir en estado de mortal, de pecado mortal, y viven así, no creen que el pecado o las malas costumbres se van a arreglar solas, o están esperando que esto se arregle solo, cuando no es así. Todos los problemas de moral tienen una solución y hay unos medios que tomar, así que todos los tenemos a disposición, todos esos medios que son sobre todo la oración, la conversión, la penitencia, la confesión, y si no recurrimos a ellos es porque no queremos. Así que no hay que esperar que Dios haga algo cuando Dios está esperando que seamos nosotros los que hagamos algo. Y ese es el gran problema de muchos cristianos tibios que quieren vivir su vida cristiana sin grandes esfuerzos, sin grandes luchas. Así que ciertamente para ser buenos, para hacer bien las cosas, hay que saber luchar, sufrir, tener abnegación, constancia. Entonces aquellos que creen que las cosas se van a arreglar con el tiempo, que después todo vendrá por arte de magia, están en un error. Esa tibieza ha hecho mucho daño. No solo ha hecho grandes males, sino que ha hecho dificultad a grandes bienes. Hay bienes que no se hacen y que ni siquiera lo pensamos, cosas que se hubieran podido hacer, pero que no se hicieron porque no tuvimos tiempo, porque no pensamos, porque no se nos ocurrió. Pero hay cosas muy buenas que hubieran podido ser hechas. No solo pensar en el mal que se hizo por el pecado y tratar de arreglar ese mal, pero hay que pensar en los bienes que no se hicieron. Esas omisiones. Y generalmente los cristianos tibios no piensan ni siquiera en eso, ni siquiera de lejos imaginan esas cosas que hubieran podido haber sido hechas y no se hicieron. Entonces esos son grandes males que solo el día del juicio podemos evaluar, cuando Dios mostrará el alma que juzgue no solo el pecado que hizo, no solo los males directos que hizo, sino lo que hubiera podido hacer y no lo hizo, aquel bien que impidió, las consecuencias de sus actos no solo en sí mismo, sino a los demás, y de las cuales también será juzgado. A veces hay pecados de un padre
que a veces en los hijos se ven las consecuencias, en los nietos, a veces en generaciones se ven las consecuencias de lo que hizo una persona, o de los, no solo de los males, como digo, también de los bienes que no se hicieron, que hubieran podido hacerse. Y entonces todo eso hay que tenerlo presente, esas consecuencias. Es muy fácil cegarse y tener una mirada miope sobre la vida, pero Dios no es miope, Dios ve todo y las consecuencias. Así que una persona que bajo el pretexto de que pues por ejemplo que tomó alcohol y que en cierta manera pues no se daba cuenta de lo que hacía, pero sí es responsable porque esos actos él los debió prever cuando comenzó a tomar alcohol, y de todos modos es responsable de ellos delante de Dios. Así que no hay que decir bueno, me permito esta pequeña libertad de hacer este acto y nada más pienso en eso, pero no, es que también están las consecuencias, y esas consecuencias son imputables, caen bajo la responsabilidad de la persona que las hace. Así que tengamos esa humildad de tener un poquito más de visión sobre el futuro, sobre las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras omisiones, pero todo se mide con respecto a lo que Dios nos ha dado y respecto a la libertad que nosotros hemos tenido. Es decir, Dios da y después sigue la respuesta. Y nosotros consentimos, aceptamos, seguimos la voluntad de Dios. Si Dios no da, pues nosotros no podemos hacer. Pero si Dios da, nosotros debemos corresponder. Y ahí está esos dos aspectos que hay que tener bien en cuenta. Nosotros debemos ver cómo Dios nos llama, qué gracias Dios nos da, cuáles son las verdades que nos hace comprender, y después está la correspondencia a eso. Entonces son dos aspectos muy importantes, porque yo no puedo corresponder si no sé qué es lo que Dios me ha dicho, qué es lo que Dios quiere. Entonces, por un lado debemos tratar de entender la voluntad de Dios, las gracias que Dios nos presenta, las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien, y por otro lado esa correspondencia a esas gracias, que es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, y a veces se olvida o el uno o el otro, o en parte uno o en parte el otro. Así que hay que tener mucho cuidado. La vida cristiana no parece, pero es muy exigente, y Dios en esta vida pues nos da pues mucha libertad, al punto que el hombre cae en la ilusión de pensar que porque tiene tanta libertad Dios no le va a pedir cuentas estrictas, y no es así. La libertad que Dios nos da es porque Él quiere que hagamos las cosas espontáneamente, que las hagamos de nuestra propia iniciativa en cierta manera, y por eso nos da tanta libertad, tanta tiempo también, pero no es porque él nos quiere dejar hacer nuestro capricho, no es eso. Y es la ilusión en que caen muchísimas personas, y no debemos ver las cosas así. Dios quiere todo, absolutamente. Eso es lo que hay que entender, pero quiere que sea espontáneo de nuestra parte. Así que no nos hagamos ilusiones sobre las cosas. Entonces, cuando Jesucristo manifestó su divinidad a los apóstoles, es para darles fuerzas, para que en su próxima pasión ellos estuvieran, no se desanimaran, no perdieran la confianza, no perdieran la fe, pero ellos lo interpretaron luego como algo
para ese momento. Pues vamos a hacer unos tabernáculos, unas tiendas para que aquí nos pongamos a vivir, a dormir, a disfrutar. Pero no era la intención de Jesús, no era para eso, que Él se hizo su transfiguración delante de los apóstoles, y de hecho pues ellos quedaron extrañados luego que nuestro Señor, ya que les dijo que se levantaran, ya no vieron a nadie, nomás vieron a nuestro Señor como antes, normal, sin su gloria, y pues sí, seguían sin entender por qué Dios hacía todo eso. Por eso cuando vino la pasión, pues estaban todos desorientados, porque pues cuando se juzgan las cosas de Dios de una manera humana, después cuando vienen las pruebas, no las entienden, no saben cómo reaccionar, cómo hacer. Bueno, ¿por qué? Porque faltaba fe, porque faltaba profundidad. Por eso cuando vino la tentación, pues abandonaron a nuestro Señor. Todos lo abandonaron y todos se desanimaron. Solo una persona permaneció estable, la Virgen María, porque ella nunca jugó con la fe, nunca jugó con la fidelidad que Dios le pedía. Por eso en la pasión la Virgen dolorosa, sí, muy dolorosa, sufrió mucho, pero muy en paz, en serenidad, en estabilidad y sin inquietudes, a pesar de que sufrió muchísimo de la pasión de su hijo. Pero esa fidelidad de la Virgen le consiguió esa serenidad y esa estabilidad en la gracia, en la fe, en la confianza, en el amor a Dios. Y por eso pues la Virgen no dudó, no flaqueó, no falló. Entonces esa actitud de la Virgen es el gran modelo de la respuesta a la fe en Dios, a las gracias de Dios. Tratemos de conformar nuestra vida al ejemplo de la Virgen María, no al ejemplo de los apóstoles, que solo en parte, porque bueno, ellos amaban a nuestro Señor, seguro, pero no tenían una fe tan bien asentada, y ni eran tan fuertes ni tan generosos como la Virgen María. Así que en nuestra época de disolución, de desorientación diabólica que vivimos, hay que tratar de conformarnos a ese ejemplo de la Virgen María, de su corazón inmaculado. Su corazón inmaculado quiere decir sin mancha, sin defectos, sin flaqueza. Nosotros no somos así, claro, pero debemos apegarnos a ese ejemplo y a su intercesión. En esta crisis de la Iglesia, crisis de la fe, crisis incluso en la tradición, aquellos que estaban llamados para conservar la fe en esta crisis de la Iglesia, pues no han sido fieles al 100%, y todo porque no han abandonado todo espíritu humano en medio de esta lucha por la fe. Querían luchar por la fe, pero al mismo tiempo guardar un cierto espíritu humano, una cierta vanidad, por creerse algo en la tradición, por ambición, por querer dominar un poquito a los demás. Entonces todo eso nos ha acarreado muchas desgracias, incluso en la tradición. Entonces no estamos aquí por defender nuestras personas, nuestra excelencia, nuestra ambición. Estamos aquí para defender la causa de Dios y para hacer la voluntad de Dios con toda fidelidad, como la Virgen María, sin buscarse a sí mismos. Eso es lo que son las almas que Dios espera. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.